Establecemos ya una comunicación telefónica con la doctora Doris Roig, titular de la Dirección de Regiones Sanitarias. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Buenos días, Alexis y Sol. Bueno, doctora, inicia el proceso histórico de vacunación en nuestro país y queremos saber los datos precisos acerca de la cantidad de personal de blanco que ya fue inmunizado y cuántos están agendados para hoy. Ayer fueron y realmente ese proceso histórico, ese inicio de la esperanza de ir saliendo de esta pandemia, esa primerísima línea que va a ser inmunizada y que va a ir salvando más vidas después de su inmunización, es lo que nos genera un aliento tan positivo. Ayer fueron inmunizadas 200 personas. Les cuento los datos así más precisos en relación a esas personas, donde 60 en el Hospital Materno Infantil de Trinidad, en Encarnación 35, en Ciudad del Este 35 y en el Hospital Nacional de Itagua 70. Anoche teníamos un dato preliminar de 195, pero finalmente fueron 200 que están en nuestro sistema, 200 personas ayer ya inmunizadas. Hoy están agendadas 267 personas y al final de la tarde vamos a tener, porque ustedes saben que tenemos dos sistemas informáticos que manejan nuestros vacunadores dentro de cada uno de los vacunatorios y cae en un sistema que se llama Tableau, que genera toda la base de datos que podemos tener al momento toda esta información. Esta información de que todo el mundo quiere saber quiénes son estas 200 personas vacunadas. Tenemos el compromiso desde el Ministerio de Salud de la transparencia total y la publicación de todos estos datos. Y ese compromiso, ustedes van a poder, esa lista de las personas vacunadas, nombre y apellido y cédula de identidad, van a tener disponible en la página web del Ministerio. Si ustedes tienen ahí la página web, sí. La razón por la cual ahora mismo no tienen, si ustedes ven ahí, hay un espacio que justo queda, donde ahora estábamos diseñando ese botón, ¿verdad? El botón va a decir descargar registro de vacunados COVID-19. ¿Ese botón dónde estaría? Si ustedes están en la página web, estoy yo ahora. Que tienen registro. Bueno, muéstrenme. ¿Vieron los 4 que dicen en la página web vacunate? Una parte dice registro. Miren, sí, que hay un botón nuevo que pusimos ahora, consultar registro, ¿ven? Calendario de vacunas. Ese botón. Sí. 4 botones tienen ahí, 3 botones tienen ahí, falta un cuarto. Sí. Les voy a... Bueno, ese cuarto, y queda espectacular, hay un espacio para un cuarto botón. ¿Ven? Sí, perfecto. Sí. Ahí estamos armando ahora, en este momento estamos armando, nosotros en unas horas ya va a estar eso, porque es el desarrollo nuestro. Ven, yo misma estoy fijándome ahora mismo. Cuando vos entras en Vacunate tenés un botón que dice registro de personal de salud. En este momento tenemos 36.832 personas registradas. Al lado dice registro de la ciudadanía, que va a ser nuestro botón próximo para la ciudadanía. Este botón nuevo amarillito, que es consultar registro, sí, es un botón muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vos ingresás tu cédula, tu fecha de nacimiento y sale si estás registrado o no. Porque siempre uno está con la duda de que si hizo bien ese su proceso de registro. Entonces, ahí en ese punto uno hace eso y después otra vez, al seguir el proceso, te confirma que estás agendado. Vamos otra vez a lo siguiente. Al lado es muy importante ese botón de cómo registrarte. Este cómo registrarte está destinado al personal de salud, sí, porque ahí uno puede saber, yo tengo que registrarme en UTI a COVID. ¿Puedo yo, si yo soy un técnico, un camillero o un enfermero, puedo registrarme en UTI a COVID? Entonces te va guiando en cómo seleccionar los servicios en el registro. Luego hay el otro botón, vamos otra vez a el siguiente, estoy yo misma mirando para poder guiarles a ustedes. Registro personal, consultar centros de vacunación. Centros de vacunación. Y ahí al lado, en ese espacio blanco, al lado de centros de vacunación, va a decir descargar registro de vacunados COVID-19. Eso estamos preparando y va a ser una descarga que ustedes van a poder hacer. En este momento van a hacer la descarga hoy mismo
en transcurso de unas horas que el tiempo que te lleva a desarrollar esto, porque la lista ya está. La lista está completita porque la lista sale en forma automática de nuestros sistemas informáticos. Entonces, no es algo que tengamos que hacer manualmente, sino es algo que estira nuestro sistema y está en los formatos que uno pueda solicitar, en formato PDF, en formato de Excel, o sea, se va a poder descargar. Entonces, toda la ciudadanía y todos los que tengan interés van a tener ese dato del nombre de la persona y la cédula de identidad que puedan descargar. 200 nombres van a tener en transcurso de horas. Doctora, a propósito del registro, usted hablaba de 200 por día que se dieron ayer. O sea, ¿ese va a ser el ritmo a lo largo de la semana, entre 200 personas a más o 200? No. Fíjense que hoy 267. Ya. Y el ritmo va a aumentar porque acuérdense que hoy se sumó Concepción Cordillera y Pedro Juan Caballero. Sí. Y nos quedan después que se sume Guairá y Caguazú. Entonces, el miércoles vamos a estar los 9 vacunatorios asignados para estas 2.000 personas, van a estar todos activados. Entonces, esa, lógicamente, capacidad va a ir aumentando más. Pero por otro lado, porque estamos siendo sumamente cautelosos en el recontrol de nuestras bases de datos. Entonces, ahora les pedimos otra vez al agendador que recontrole con el director de ese servicio, con el director de la persona que está registrada, si realmente está en esa primerísima línea, si todas nuestras bases de datos no tuvieron ningún problema informático. Entonces, ese recontrol enlentece inicialmente un poco el proceso, pero como son 2.000 dosis que podemos hacer lo mejor posible con toda nuestra capacidad, en una semana, y pónganle que vamos a quedarnos con personas que no vinieron y nombres que tengamos que reagendar por alguna razón de que tuvieron COVID. Tuvimos ayer situaciones de personas que justo hace una semana se recuperaron del COVID. Y acuérdense que si queremos vacunarnos y tuvimos COVID, tenemos que esperar un mes. Entonces, pudiendo esperar mucho más, sabiendo que la inmunidad dura hasta 6 meses, pero a partir del mes técnicamente uno ya puede recibir la vacuna. Entonces, son personas que ese lugar se deja libre. O personas que están dando de mamar. Entonces, justo ocurrió ayer 3 personas que estaban dando de mamar, por lo tanto tampoco pueden recibir la vacuna. Recordemos siempre que quienes están embarazadas, quienes están dando de mamar y tienen menos de 18 años, no ingresan dentro de este grupo. Y quienes tuvieron COVID a partir del mes. Entonces, ese grupo es lo que ayer son las personas que van a tener que ser reagendadas quizás en los primeros días de la próxima semana. Doctora, antes de pasar a otro tema que nos parece sumamente importante y simplemente aprovechando acerca de esta transparencia con respecto a los que están en la primera línea, ya se han registrado denuncias principalmente en las redes sociales, por eso queremos evacuar las dudas con usted, de personas que aparentemente no estarían en primera línea y que fueron inmunizadas. ¿Recibieron estas denuncias, doctora? ¿Qué se hace al respecto? Si es cierto, si no es cierto. Miren que fue importante que les haya mostrado en cómo registrarme en la base de datos. Cuando dicen cómo registrarme, fíjense como un camillero, una nutricionista, que me imagino que me preguntan por eso, sí, o un bioquímico, forma parte de UTI COVID. Nosotros definimos asistencia directa al paciente cuando el profesional tiene que ingresar a hacer la dieta de un paciente porque está el paciente intubado y tiene que recibir alimentación enteral por vena. Entonces hay toda una indicación que tienen que hacer diferentes especialistas. El fisioterapeuta tiene un contacto sumamente directo con un paciente COVID. Tiene que cambiarle. Acuérdense que en COVID, para poder reclutar los alveolos y mejorar la oxigenación, muchos de ellos, de nuestros pacientes, tienen que quedarse en pronación, o sea, boca para abajo. Todo eso significa personal de apoyo, fisioterapeutas que tienen que hacer ese trabajo. Tenemos el problema que uno cree que solamente el médico es el que está directamente relacionado en un pabellón de contingencia, o la enfermera. Acuérdense que somos todo un equipo, ¿verdad?, que está trabajando en ese nivel de servicio. Nosotros no hicimos otros países hicieron categorizaciones por profesiones. Nosotros no hicimos escalonamiento por profesiones, hicimos escalonamiento por nivel de exposición de riesgo al virus y por servicios.
Entonces, esa es la razón por la cual les cuesta entender a la mayoría de la población y generan este tipo de confusiones. Pero es lo que corresponde a lo que el director de ese servicio envió en ese servicio. O sea, una nutricionista que se encargue de la alimentación de un paciente con COVID, evidentemente puede ser, está expuesta y puede recibir la vacuna. Simplemente para ir abordando... Sí. No, es simplemente para aprovechar también esto, doctora, las primeras consultas que también la gente se hace. ¿Hubo alguna reacción adversa ya en este primer proceso de vacunación? Reacciones leves, como tenemos ya informadas en el Hospital Nacional, 2 personas. Ustedes saben que se tienen que quedar media hora y tuvimos reacciones alérgicas leves de prurito. Prurito es la palabra que utilizamos los médicos cuando hablamos de picazón, ¿verdad? Te pica. Entonces sí tuvimos una reacción y un eritema, la cara rojita en otra persona, que sí se quedaron en observación en esas media hora y que el cuadro se dio. O sea, esas fueron los primeros reportes oficiales. Todo el reporte de reacciones adversas y de reacciones leves forman parte de la notificación de reacciones en una plataforma que estamos obligados a informar, y el programa ampliado de inmunizaciones, justamente la doctora Soraya nos estaba pasando esa información de que toda esa información consolidada ellos van a presentar en el programa ampliado de inmunizaciones un informe semanal de esas reacciones. Lo que yo le estoy diciendo es por el hecho de que yo misma ayer estuve en el Hospital Nacional con la primera vacuna y pude estar en contacto con el personal y visualizar, pero no es todavía el informe oficial, porque el informe oficial viene del programa ampliado de inmunizaciones de su departamento, que tiene que ver con la vigilancia de las reacciones adversas. Entonces ese reporte vamos a tener oficial todos los lunes. Estamos viendo justamente un día de la semana donde tengamos el consolidado de toda esta información. Doctora, o sea, cuando hablamos de reacciones y relacionadas a la piel, las normales, o sea, de repente me aplican una inyección y yo tengo una cierta comezón ahí a la altura del brazo, de repente me salen algunos puntitos alrededor, la cicatriz rojiza esa que a veces se puede extender, una pequeña hinchazón, o sea, ese tipo de reacciones que son las normales ante cualquier vacuna. Hasta el momento son esas las que tengo como reportes, más datos todavía no tengo, ¿verdad? Como les digo, vamos a tener desde el programa ampliado de inmunización ese informe. Ahora, me sorprende otro punto, doctora, se estancó en los 36.837, o sea, no supera la barrera de los 30.000 la cantidad de personal que se ha registrado hasta ahora, cuando que uno se esperaba que oscile los 80.000. Acuérdense que uno recibe la información de que en este momento llegaron tal cantidad de vacunas. Una vez que vayan llegando el mayor número de vacunas, y no solamente eso, que vayamos teniendo un portafolio de vacunas de diferentes características, aunque ambas vacunas, tanto Sputnik V como la vacuna AstraZeneca, son de plataforma viral no replicante. Cuando tengamos, por ejemplo, las vacunas de virus inactivado, vamos a ir teniendo lógicamente mayor número de personas registradas. Pero no solamente eso, en forma constante siempre insistimos que la plataforma de registro de los trabajadores de la salud va a estar activa durante todo el año. Inclusive en el momento que activemos la plataforma para la ciudadanía en forma simultánea a ambas plataformas. Y generalmente se da mucho esto, ¿verdad? Uno se vacuna, la gente se siente segura con la vacunación y va contagiando las ganas de vacunarse. Doctora, yo sé que estamos muy entusiasmados todos con el tema de la vacunación contra el COVID-19. Eso evidentemente no tiene que hacer que bajemos la guardia, siempre insistimos con esto, pero hay otra enfermedad circulante y me sorprendía la información de que uno de los más agresivos del dengue, por ejemplo, ahora también está latente con el COVID-19. Desde las regiones sanitarias, ¿qué conocimientos se tienen sobre la circulación del virus más agresivo del dengue? Tenemos en este momento en Concepción un aumento importante de casos de notificaciones por dengue, ¿verdad? Con pacientes que se están internando con cuadros de dengue. Nosotros tenemos aquí activado
un equipo de estrategia de gestión integrada con todos los componentes donde estamos trabajando en la vigilancia y en la respuesta a los servicios, y en este momento con un gran desafío que es yo, médico de guardia, recibo a alguien con un cuadro febril que de repente no tiene un foco respiratorio, y entonces pienso en dengue, pero no siempre COVID se presenta con un cuadro respiratorio, o sea, no siempre hay dolor de garganta. Acuérdense que uno puede tener COVID con una fiebre, con un dolor abdominal, y fiebre y dolor abdominal es típico de dengue. Entonces, estamos insistiendo mucho con la capacitación y con la reactualización de nuestro personal ahí en primera línea, que tiene que tener el ojo clínico para decir, ¿cuándo fue tu día 1? Yo sigo insistiendo mucho que lo más importante cuando haces, porque si en la historia clínica, si en el momento que le escuchás al paciente no tenés clara la conducta que vas a tener con el paciente, generalmente puede haber un tratamiento no óptimo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber cuál fue tu día 1 de la enfermedad. ¿Cuándo yo me sentí diferente? ¿Cuándo yo tuve fiebre? ¿O cuándo tuve dolor de garganta? ¿Por qué les digo eso? Porque en dengue, entre el día 3 al día 5, es el momento de donde pueda ocurrir nuestra fase crítica, donde descienden las plaquetas, donde aumenta el hematocrito y donde la hidratación en las personas que presentan signos de alarma o comorbilidades salva la vida. Entonces, si yo tengo dolor abdominal, tengo vómitos y tengo sangrados, son signos de alarma del dengue. Significa, y generalmente si se da en el día 3, 4, 5 de la enfermedad. En cambio, con COVID, ¿cuándo es el problema más importante? Con COVID, lo más importante es el día 6, 7, 8, donde el dolor de garganta, el virus no se quedó en la garganta, llegó a los pulmones y te provocó una neumonía viral y te desaturó. El oxígeno comenzó a bajar a menos 93%. Ambas situaciones, ¿qué significan? La vida se salva con consulta oportuna. Eso es lo que salva vida. Si yo me voy al día 3, me ponen suero, me salvo de morir por dengue. Si yo me voy al día 6 de mi dolor de garganta con COVID, cuando desaturé 93%, me ponen oxígeno y me ponen medicación que está en el protocolo para desinflamar mis pulmones, no me intuban y no me voy a terapia. ¿Cuáles son nuestros pacientes que fallecen? El que te llegó en el día 5 del dengue o en el día 8 del COVID. Entonces, es importante que sigamos insistiendo con esa consulta oportuna. No me va a pasar, ¿para qué me voy a ir? Me va a pasar. Siempre con la historia que a mí no me va a ocurrir y me va a pasar, se retrasan los días y a veces ya no podemos hacer nada, ninguno de las personas que estamos trabajando en los servicios de salud. Totalmente. El mensaje claro para toda la ciudadanía, en cualquiera de las patologías, en cualquiera de los síntomas que podamos llegar a tener, hacer también nosotros ser responsables de nuestra propia salud en ese sentido y tomar las acciones adecuadas. Doctora, le agradecemos como siempre su predisposición, su didáctica a la hora de explicarnos la situación. Seguramente nos pondremos en contacto con usted oportunamente. Muchísimas gracias a ustedes.